Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer este hermoso punto fácil. Queda precioso para tejer, por ejemplo, un chal, una bufanda. Para tejer con lana matizada también lo podemos usar. Esta muestra la tejí con hilo de algodón y viscosa. También podemos utilizar este punto para tejer prendas livianitas para el verano. Algún cardigan, un chaleco, una blusa. Para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos del borde y a lo alto repetimos 4 vueltas. Voy a tejer ahora 3 motivos a lo ancho, 1, 2, 3, y para eso voy a montar 14 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto al derecho sin sacar el punto de la aguja izquierda, otro punto derecho, o sea, de un punto tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos el punto por delante, derecho, sostenemos este punto, otro derecho, derecho, derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Fíjense de tomar el largo de la aguja para que después puedan entrar todos los puntos, porque se van a duplicar, por ejemplo, los puntos en esta vuelta número 1. Bueno, así tejemos hasta finalizar la vuelta. De un punto tejemos 2 puntos, una vez más, miren, derecho, derecho, último punto del borde tejemos al revés. Cómo tejer vuelta número 2, punto del borde paso sin tejer, pasamos 3 puntos sin tejer, 1, se están saliendo estos puntos, este punto doble, digamos, 2, 3, devolvemos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda, con la aguja derecha tomamos tercer punto, lo deslizamos sobre primer punto y segundo, sin sacar este punto de la aguja. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja derecha, sacamos un punto bastante largo, no lo hagan muy cortito, y tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Bueno, parece complicado, pero no lo es. Miren, repito el motivo, paso sin tejer 3 puntos, 1, 2, 3. Estos 3 puntos devolvemos sobre la aguja izquierda. Tercer punto deslizamos sobre primero y segundo, no lo soltamos, o sea, no lo soltamos de la aguja. Entre segundo y tercer punto sacamos un punto largo y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo, paso sin tejer 3 puntos sobre la aguja derecha, devolvemos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda, tercer punto deslizamos sobre primer punto y segundo, entre segundo y tercer punto sacamos un punto, 2 puntos juntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta, tejemos último motivo, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 3, punto del borde paso sin tejer, tejemos 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos tomando el punto por detrás. Repito el motivo, 2 puntos al revés, punto al derecho por detrás. Tercer motivo, 2 puntos al revés,
punto al derecho por detrás, cuarto motivo 2 puntos al revés, punto derecho, tejemos por detrás y punto del borde al revés. Vuelta número 4, tejemos con todos los puntos al revés, tomamos el punto por delante. Vuelta número 4, esta es la última vuelta del motivo y después lo que hacemos es repetir vueltas número 1, 2, 3, 4. Vuelta número 5 sería, tejemos igual que la número 1. Y punto del borde también tejemos al revés. Bueno, entonces aquí tejimos 1, 2, 3, 4 motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Y repito estas 4 vueltas. Bueno, corazones, miren cómo diferente luce la puntada tejida con merino, por ejemplo, ¿no? Con agujas número 6. Estas son las agujas número, número 325. Lana más bien de verano, esta lana abrigada, ¿no? Para tejer bufanda. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, no se olviden de dejar sus comentarios, suscribirse a mis redes sociales. Les mando un abrazo y nos vemos en mis próximos tutoriales de tejido a 2 agujas. Chao, chao.